Bienvenidas todas y todos. Con la autorización de ustedes iniciamos esta sesión, la cual además será grabada para que puedan consultarla con posterioridad a través de nuestras plataformas digitales. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Damos constancia del inicio de esta sesión pública virtual del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, convocada mediante sistema de videoconferencia a distancia para el día de hoy, viernes 12 de febrero de 2021, siendo las 18 horas con 1 minuto. Señora Secretaria General de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal para sesionar válidamente e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión de carácter pública en la modalidad no presencial. Magistrado presidente, le informo que además de usted se encuentran presentes de manera virtual en esta sesión de pleno la magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque y el magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme a los artículos 683, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y 34, fracción 3 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente: expediente con la referencia alfanumérica TEC-JDC-4-2021, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, promovido por la ciudadana Vania María Kelleher Hernández en su calidad de aspirante a candidata independiente a la gubernatura del Estado de Campeche. Asunto precisado en el aviso público de sesión, oportunamente fijado en la página de internet de este Tribunal Electoral. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Señora magistrada, señor magistrado, está a nuestra amable consideración el orden del día. Si se encuentran de acuerdo con el mismo en relación con el asunto que se resolverá en esta sesión pública, les solicito que lo hagan saber de manera económica levantando la mano. Está aprobado, señora Secretaria General de Acuerdos, que se certifique así en el acta correspondiente. Conforme a su indicación, magistrado presidente. Se le concede el uso de la voz a la señora magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque para que proceda a exponer el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía de la cuenta, turnado a su ponencia. Queda usted en el uso de la voz, señora magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque. Buenas tardes. Con su permiso, magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez, magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, procede a exponer la resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, recaído en el expediente con la referencia alfanumérica TEC-JDC-4-2021, que fuera turnada a mi ponencia, y para ello le concedo el uso de la voz a la licenciada Nadime del Rayo Cetina Castillo, secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a mi ponencia, para que exponga la síntesis correspondiente. Este tribunal ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, identificado con la clave alfanumérica TEC-JDC-4-2021, promovido por la ciudadana Vania María Kelleher Hernández, en su calidad de aspirante a candidata independiente a la gobernatura del Estado de Campeche, en contra del acuerdo CG-09-2021 del Instituto Electoral del Estado de Campeche, denominado Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se da respuesta a la consulta presentada por la ciudadana Vania María Kelleher Hernández, aspirante a candidata independiente a la gobernatura del Estado de Campeche. Cabe mencionar que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia, por lo que este órgano jurisdiccional electoral local, en ejercicio de las facultades previstas en la ley electoral local, procede a identificar y analizar los agravios que hace valer la accionante en sus escritos de demanda. Así, de los escritos de demanda y la precisión hecha por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el acuerdo de reencauzamiento, se advierte que la actora se duele del acuerdo CG-09-2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, así como del oficio INE
diagonal UTF, diagonal DRN, diagonal 2350, diagonal 2021, emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, instancia responsable de realizar los ajustes, actualizaciones o adiciones pertinentes a los plazos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tal y como se plasmó en el acuerdo CG diagonal 09 diagonal 2021. Por otra parte, respecto a las consultas en materia electoral, la Sala Superior ha sustentado el criterio relativo a que dentro de las funciones esenciales del Instituto Nacional Electoral destaca lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, correspondiente a la aplicación e interpretación de la legislación electoral en su ámbito de competencia. En tal sentido, el referido órgano jurisdiccional ha sostenido que, con base en esta potestad normativa, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de dar respuesta a las consultas que le sean formuladas, con el propósito de establecer el sentido del ordenamiento normativo electoral. Al respecto, debe tenerse en consideración que la consulta formulada por la actora no versa sobre una simple orientación, sino que pretende obtener un pronunciamiento de la autoridad administrativa sobre un tema específico y sustantivo que estima tiene relación con la ley electoral y la solicitud de ampliación del plazo de obtención del supracitado apoyo ciudadano. Finalmente, no pasa desapercibido que en el caso es necesario y justificado que la Autoridad Administrativa Electoral Nacional, órgano especializado en la organización de las elecciones, sea la que determina lo conducente al contar con los elementos necesarios para valorar el aspecto de tal solicitud. En breve término, toda vez que, como señaló la Sala Superior, hasta el momento no se ha actualizado la merma o extinción de los derechos involucrados en la presente controversia, porque el registro de candidaturas independientes para la gobernatura será el próximo 28 de marzo, y de conformidad con el punto tercero del acuerdo INE, diagonal CG 04, diagonal 2021, será la Comisión de Fiscalización la instancia de que en todo caso debe realizar los ajustes, actualizaciones o adiciones pertinentes a los plazos de fiscalización y la encargada de comunicarlo al Consejo General, en el supuesto de que proceda alguna ampliación de los plazos para la obtención del apoyo ciudadano. Aunado a lo anterior, cabe destacar que se comparte el criterio emitido por la Sala Superior en el acuerdo de reencauzamiento que en materia de fiscalización, ya que no se puede juzgar con perspectiva de género, en tanto que hombres y mujeres tienen el mismo deber de reportar ingresos y egresos en su calidad de aspirantes a una candidatura. Por lo que la aplicación de la perspectiva de género al juzgar un asunto no se traduce en que el órgano jurisdiccional está obligado a resolver el fondo conforme con las pretensiones planteadas por la promovente en razón de su género, ni dejen de observarse los requisitos de procedencia y de fondo previstos en las leyes para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Por lo anterior, en el proyecto se propone revocar el acuerdo CG diagonal 09 diagonal 2021 del Instituto Electoral del Estado de Campeche y remitir la petición al Instituto Nacional Electoral. Esa es la cuenta magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciada Nadine del Rayo Cetina Castillo, secretaria de Estudio y Cuenta. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuvieran alguna manifestación al respecto. Queda en el uso de la voz el señor magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez. Muchas gracias, magistrado presidente, magistrada Brenda Domínguez. Solamente para permitir reflexionar mi voto, que será a favor del proyecto, en virtud particularmente en que la competencia la tiene por ley y por reglamento el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, en la propuesta se pronuncia por remitir el asunto para la resolución del Instituto Nacional Electoral, revocando el acuerdo que dio el Instituto Electoral del Estado, lo que me parece bien. En este sentido, nada más quisiera manifestar que los jueces y magistrados estamos sujetos a lo que establece la normativa electoral, los precedentes, los criterios, la jurisprudencia de la Sala Superior y la reglamentación que expidan
los órganos electorales al respecto. En este caso, de acuerdo con la facultad de atracción, tienen la facultad para determinar los plazos y fue lo que se hizo en este aspecto de las candidaturas independientes. Reguló los plazos en un acuerdo correspondiente porque a ellos les correspondía el asunto, por lo tanto a ellos les corresponde también finalmente dar respuesta a la solicitud de ampliación del caso. Me parece que el proyecto está bien estudiado en el tiempo que se tuvo para responder, que fueron prácticamente 2 días, aun y cuando la Sala Superior le dio al tribunal 5 días para resolver, pero atendiendo a las peticiones, ¿verdad?, de la aspirante, de la justiciable, el tribunal, en afán de potencializar sus derechos político-electorales, pues resuelve en tiempo y en forma, y antes del periodo dado por la autoridad, en este caso la Sala Superior. Muchas gracias, es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez. ¿Alguna otra intervención? Con la anuencia entonces de mis pares, me gustaría intervenir para hacer algunas precisiones y poner en contexto el proyecto de la cuenta. Primero, respecto de la improcedencia del salto de la instancia y reencauzamiento. De acuerdo con la normativa y los criterios, por regla general, la ciudadanía que presenta una demanda debe agotar la instancia legal o partidista previa al juicio ciudadano constitucional, por lo que el conocimiento directo y excepcional per saltum debe estar plenamente justificado, lo que en el particular no aconteció, y a consideración de la Sala Superior, el juicio ciudadano promovido ante esa autoridad federal por la demandante fue reencauzado para su resolución de este Tribunal Electoral Local. Máxime que en la entidad existe un sistema de medios de impugnación para garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad. En efecto, en nuestro sistema local, entre otros medios de impugnación, se prevé el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en los artículos 755 y siguientes de la Ley Electoral Local. Segundo, por cuanto a la notificación de la asistencia de la sentencia realizada a esta autoridad electoral local y a partir de cuándo surte sus efectos, es importante señalar que de la notificación enviada por la Sala Superior a esta autoridad local se lee textualmente el ordenamiento a notificar por oficio la representación impresa de la determinación judicial firmada electrónicamente y fechada el día 6 de febrero, la cual fue entregada ante la oficialía de partes de esta autoridad con fecha 10 de febrero a través de mensajería especializada. Y es precisamente en ese momento en donde esta autoridad de manera inmediata realiza los trámites correspondientes, atendiendo a que la Sala Superior ordena a que este tribunal emita una resolución en un plazo de 5 días, siendo entonces que esta autoridad se encuentra dentro de la temporalidad legal permitida por la autoridad federal. Además, se destaca que el mismo día de su recepción, esta autoridad turnó para su estudio el expediente, el cual nos convoca en este día. Por lo tanto, la resolución es oportuna y se reitera es emitida dentro del plazo impuesto. Este tipo de notificaciones por correo certificado se encuentran descritas en el artículo 26, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y así fue mandatado por la autoridad jurisdiccional de alzada. Además, el artículo 29 de esa misma legislación general establece en el inciso C del apartado 3 que la diligencia a practicar se realizaría mediante el uso de mensajería especializada para este caso. En el mismo sentido, y para concluir este apartado, de la lectura del artículo 98 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se lee que a las autoridades estatales se les notificará por oficio, como aconteció, y agrega ese mismo numeral que las notificaciones se entenderán realizadas en la fecha y hora de recepción asentadas como tal en el acuse de recibo.
que al efecto se recabe y que en esta ocasión fue el día 10 de febrero de 2021 a las 15 horas, tal y como consta incluso en nuestros estrados a los cuales cualquier interesado puede acceder desde nuestro portal de Internet. Tercero, por cuanto a la solicitud de que se resuelva con perspectiva de género, es importante precisar que la ampliación o prórroga que solicitó en esta ocasión la impugnante resultaría en una medida de compensación que facilitaría cumplir con el porcentaje requerido. Sin duda, la verdadera intención de la demandante es controvertir la respuesta que le dio el Consejo General Local, la cual se basó, entre otros factores, en la fiscalización, actividad que no se puede hacer con perspectiva de género, en tanto que hombres y mujeres tienen el mismo deber de reportar ingresos y egresos en su calidad de aspirantes a una candidatura. Por estas y otras razones más, acompaño el proyecto de la sentencia que sostiene mi par, la cual atiende a otra naturaleza, pues como escuchamos en la cuenta, al Instituto Electoral no le corresponde modificar la fecha en que concluye el periodo de obtención del apoyo ciudadano a las candidaturas independientes, porque el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG 289/2020, desde el pasado septiembre de la anualidad pasada, expuso, entre otros, los plazos de las candidaturas independientes y donde además se ejerció la facultad de atracción para ajustar a una fecha la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021. Y en dicho acuerdo se encuentra firme, habida cuenta que en el diverso acuerdo INE/CG 04/2021 del 4 de enero de esta anualidad, solamente ese Instituto Nacional Electoral modificó en algunos casos los plazos originalmente previstos, no así para el caso de la entidad de Campeche. Aquí cabe hacer énfasis que quien ajustó los plazos en estas entidades fue la misma autoridad nacional para aquellas impugnaciones previamente realizadas, lo que en nuestra entidad no sucedió. Es decir, no se impugnaron esos plazos originalmente propuestos. Dicho de otra manera, no se advirtió que el accionante lo hubiera controvertido oportunamente, por lo que implícitamente lo consintió. En los acuerdos del INE descritos, tanto como el primigenio como el de modificación, actualmente se encuentran firmes y exponen la fijación de los plazos que obedecen y desde luego se toma en consideración los términos para la emisión de los dictámenes y resoluciones de fiscalización, los cuales son previamente aprobados por la misma autoridad nacional, por lo que la modificación que se realizó por la autoridad nacional ajustó el periodo de apoyo de la ciudadanía hasta donde fuera posible. Además, cabe decir que el INE ejerció la facultad de atracción para ajustar el momento de conclusión del periodo correspondiente a la obtención del apoyo de la ciudadanía. Por ende, el instituto local no está en aptitud jurídica de modificar el plazo a que se refiere el impugnante. En efecto, y de conformidad con lo dispuesto con el artículo 120, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la atracción es la atribución que tiene el Instituto Nacional Electoral de atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los organismos públicos locales electorales, cuando su trascendencia así lo amerite o para asentar un criterio de interpretación. Y en el caso particular, los plazos de la búsqueda del apoyo de la ciudadanía es una facultad que el INE atrajo y por lo tanto la fecha, tanto para la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021, es una facultad del Instituto Nacional Electoral. Así las cosas, al haber ejercido la autoridad electoral federal la facultad de atracción respecto de tal aspecto del proceso electoral, el instituto local no está posibilitado jurídicamente para modificar el referido plazo, por lo que reitero, acompaño el proyecto de la cuenta, haciendo hincapié que esta autoridad fue, es y será siempre respetuosa de todas las voces políticas y sus actores,
en donde privilegiamos el diálogo y de cara a la sociedad siempre resolveremos en tiempo y forma las demandas y procedimientos sometidos a nuestra consideración. Nunca con la intención de atropellar derechos, más porque protestamos proteger los de la asignatura político-electoral y conducirnos con estricto apego a la ley. Para finalizar, quisiera significar que somos una autoridad que, fiel a lo que determina la normatividad electoral en todos los procesos, todos los días y todas las horas durante el proceso electoral, son hábiles. Esa es nuestra obligación y nuestro compromiso. Y así continuaremos tanto de modo presencial como de modo virtual. Muchísimas gracias. Señora Secretaria General, al no haber más intervenciones, señora magistrada, queda usted en el uso de la voz. Disculpe usted. Adelante, por favor. Gracias, magistrado. Buenas tardes. Como ya ha quedado en la cuenta señalado, esa autoridad no va a juzgar con perspectiva de género, porque acompañamos lo que la Sala Superior nos dijo, que en materia de fiscalización no se puede juzgar con perspectiva de género, porque tanto hombres como mujeres están en igualdad de condiciones de reportar sus ingresos y egresos a la normativa. Aquí también en nuestra sentencia no estamos juzgando con perspectiva de género, porque no estamos obligados a resolver lo que la parte actora o el promovente o el actor nos piden, porque lo que se destaca en la sentencia, que antes de entrar al estudio de fondo de todas las cosas, por oficio debemos entrar a ver si existe la competencia o no de las autoridades, si cuentan o no con las facultades para emitir un acto. En este caso, el proyecto que propongo está encaminado a que el Instituto Electoral del Estado de Campeche pues no tenía esta atribución, porque por una causa extraordinaria que ha sucedido por la pandemia que estamos viviendo, la facultad de atracción fue realizada por el Instituto Nacional Electoral para los procesos electorales, para que los plazos de las campañas, precampañas, la obtención del voto, el Instituto Nacional Electoral, ella fuera la facultada para establecer esos plazos. Y por tanto, el Instituto Electoral del Estado de Campeche no tenía esa facultad. Si bien hizo algunas cuestiones de solicitar al INE que les dijera si procedía o no la ampliación o la negación de los términos para la obtención del voto, del apoyo ciudadano, no debió haber acordado la negación de la ampliación, puesto porque no tenía la competencia. Es por ello que en este proyecto se propone enviar al Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad, como ya dijo usted, magistrado presidente, que ella, mediante el acuerdo 288, desde el mes de septiembre atrajo esa facultad, y por tanto ella es la competente para realizar. Pues les agradezco el acompañamiento en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, señora magistrada Brenda Domínguez. Muchísimas gracias, señor también magistrado, por su intervención. Respetuosamente, señora secretaria general, al no haber más intervenciones, le solicito tome la votación que al efecto corresponde. Conforme su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a los magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Saqué, ponente en el asunto de la cuenta. A favor de mi proyecto. Muchas gracias, magistrada. Magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez. A favor del proyecto. Muchas gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez. A favor del proyecto expuesto. Muchas gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que la resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, con la referencia alfanumérica TES-JDC-4-2021, ha sido aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, señora secretaria general de Acuerdos. En consecuencia, en el expediente identificado con la referencia alfanumérica
TEEC/JDC/4/2021 se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo CG/09/2021 intitulado, inicia cita, Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche por el que se da respuesta a la consulta presentada por la ciudadana Vania María Kellinger Hernández, aspirante a candidata independiente a la gubernatura del Estado de Campeche. Fin de la cita. Por el cual dio respuesta a la consulta presentada por la ciudadana Vania María Kellinger Hernández por las consideraciones vertidas en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se ordena remitir copia certificada del escrito de petición de la actora, así como copia certificada de los escritos de demanda del juicio al rubro citado y sus anexos de manera virtual al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tercero, se vincula al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el efecto de que, dentro del plazo máximo de 3 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente sentencia, emita la respuesta a la solicitud de la ciudadana Vania María Kellinger Hernández y determine lo que en derecho corresponda. Al analizar tal solicitud, el referido órgano colegiado deberá tomar en consideración en general las circunstancias extraordinarias de fuerza mayor en las que se encuentra el país por la contingencia sanitaria y particularmente las que corresponden al Estado de Campeche. Cuarto, para tales efectos, el Instituto Nacional Electoral deberá de notificar su respuesta a la enjuiciante dentro del mismo plazo ya citado y posteriormente informar a este Tribunal Electoral del cumplimiento de la presente sentencia en un plazo no mayor a un día contados a partir del momento en que ello ocurra, para lo cual deberá adjuntarse la documentación que lo acredite. Quinto, infórmese a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación la presente sentencia en cumplimiento al ordenado en el acuerdo de reencauzamiento. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese en términos de ley. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión pública de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 18:28 del mismo día de su inicio, instruyendo a la Secretaría General de Acuerdos levante el acta correspondiente. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por el favor de su atención.